Mi mamá encontró la prueba de embarazo que escondí en la basura, y tuve 30 segundos para decidir si mentía o destruía a toda mi familia. Tenía 24 años y seguía viviendo en casa. Mi mamá era de esas mujeres que acomodan las especias en orden alfabético y lloran cuando hacen los anuncios en la iglesia. Esa mañana me hice la prueba en el baño de visitas, el que nadie usa. La envolví en 3 capas de papel y la enterré hasta el fondo del bote, como si estuviera escondiendo un cuerpo. Se me olvidó que los martes pasa el camión de la basura. Bajé a la cocina y ahí estaba ella, sentada a la mesa. La prueba enfrente de ella. No escondida, no envuelta, nada más ahí, junto a su taza de café, como si fuera el centro de mesa. No levantó la vista. Siéntate, Daniela. Me senté. Las piernas no las sentía mías. ¿Esto es tuyo? Abrí la boca para mentir. Tenía la mentira lista. Era de una amiga, me pidió que la tirara, no quería que sus papás la encontraran. Pero antes de que pudiera decir nada, entró mi hermana Selena. 20 años, con un plato de cereal en las manos. Se quedó congelada cuando vio la prueba sobre la mesa. Y mi mamá la vio congelarse. La cara de mi mamá fue cambiando despacio. El color se le fue yendo, como cuando alguien le quita el tapón a algo. Miró a Selena, luego a mí, luego otra vez a Selena. Selena, lo dijo con una voz que yo nunca le había escuchado. ¿Esto es tuyo? Selena no contestó. Nada más empezó a llorar, sin ruido. El plato de cereal temblándole en las manos. Yo no podía respirar. La prueba era mía. Pero Selena estaba reaccionando como si fuera de ella, y mi mamá la estaba viendo deshacerse enfrente de sus ojos. Mamá, empecé. No, ni siquiera me volteó a ver. Selena, contéstame, ahorita. Selena soltó el plato. No se rompió. Nada más rodó por el piso dejando un camino de leche. Se dejó caer sobre los azulejos de la cocina, se tapó la cara con las manos, y dijo las palabras que me pararon el corazón. Me dijo que me amaba. Mi mamá se levantó tan rápido que la silla se le cayó para atrás. ¿Quién te dijo eso? ¿A ti? Selena ya estaba llorando con todo el cuerpo. De ese llanto donde no te entra el aire. Grant. Grant era el esposo de mi mamá, el hombre con el que se casó hace 3 años, el de la casa con alberca, el del club, el que pagaba todo. Tenía 46 años. La cocina se quedó tan callada que se oía el refrigerador. Mi mamá no se movió. Una mano plana sobre la mesa, viendo a mi hermana en el piso. Yo debía haber hablado. Debía haber dicho que la prueba era mía, que Selena estaba confundida, que lo que creía estar confesando no era real. Pero no pude, porque al ver la cara de Selena, me di cuenta de una cosa. Mi mamá ya lo había entendido todo. Lo había entendido en el segundo en que Selena dijo ese nombre. Lo vi en cómo se le tensó la mandíbula, en cómo dejó de mirar a mi hermana y se quedó con los ojos clavados en un punto de la pared, como si ahí estuviera la cara de Grant. Me preparé para el grito, para que se volteara contra Selena y le preguntara qué había hecho, cómo se había dejado, qué había provocado. Así era mi mamá. Cuando algo se rompía en esta casa, siempre buscaba a quién culpar, y la culpable nunca era la persona que ponía el dinero sobre la mesa. Pero no gritó. Se quedó parada un momento más, con la mano todavía plana sobre la mesa. Después soltó el aire despacio, larguísimo, como si lo hubiera estado guardando 3 años. Y se agachó. Se agachó hasta el piso, junto a Selena, sin importarle la leche que le mojaba las rodillas del pantalón. Le quitó las manos de la cara con una suavidad que yo no le conocía. Le acomodó el pelo detrás de la oreja, como cuando éramos niñas. Mírame, le dijo. ¿Hace cuánto? Selena tragó saliva. Desde mi cumpleaños, desde que cumplí 20. Hace 8 meses, 8 meses de ese hombre entrando y saliendo de la casa, sentándose en esa misma silla a desayunar, pasándome la sal, preguntándome por mi trabajo con su sonrisa de comercial de pasta de dientes. Mi mamá cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no tenían agua. Tenían otra cosa. Algo seco y duro que me dio más miedo que si la hubiera visto llorar. Él sabe que la prueba no terminó. Volteó a ver la cosa blanca sobre la mesa. Esa no es mía, mamá. Selena se limpió la nariz con la muñeca. Te juro que no es mía. Y entonces, por primera vez en toda la mañana, las dos voltearon a verme al mismo tiempo. Mi cara me delató. Nunca he sabido mentir con la cara. Daniela. Mi mamá se levantó del piso. ¿Es tuya? Sí. La voz casi no me salió. Es de Marcos. Llevamos 1 año. Iba a decirte, te lo juro, nada más estaba esperando el momento. ¿Marcos trabaja? La pregunta me agarró fuera de lugar. Sí, en el taller de su tío. ¿Te trata bien? ¿Alguna vez te ha levantado la mano, te ha gritado, te ha encerrado? No, nunca. Marcos no es así. Mi mamá asintió una sola vez, como quien tacha un nombre de una lista. Entonces tú no eres el problema de esta cocina. Me quedé sin palabras. Toda mi vida fui el problema de cada cocina, de cada sala, de cada cena de domingo. La que salió mal, la que no estudió como Selena, la que tarde o temprano se iba a embarazar. Ya lo decían en voz baja. Y ahora, en la peor mañana de mi vida, mi mamá me sacaba de la lista de culpables sin pestañear, porque ya tenía a su culpable, y no era ninguna de sus 2 hijas. El teléfono de la casa empezó a sonar. Las 3 nos quedamos tiesas. La pantallita del identificador decía una sola palabra, en mayúsculas, Grant. Mi mamá lo dejó sonar. 4 veces. 5. No lo tocó. Llega a las 7. Dijo, más para ella que para nosotras. Miró el reloj del horno. Apenas eran las 9:30 de la mañana. Tenía el día entero por delante. Selena, te bañas y te vistes. Daniela, levanta esto. Señaló la leche, el plato, la prueba. Y esa cosa la tiras tú misma, hasta el fondo del bote de afuera. Hoy no quiero nada de esto en mi casa. Hice lo que me dijo. Por primera vez en años hice exactamente lo que me dijo, sin rodar los ojos, sin contestar. Algo en su voz no dejaba lugar para otra cosa. Esa noche, cuando Grant ya estaba dormido, porque mi mamá se encargó de que cenara, de que se tomara su vino, de que todo se viera igual que siempre, tocó la puerta de mi cuarto. Traía a Selena de la mano. Se sentaron las dos en la orilla de mi cama. Mi mamá bajó la voz hasta dejarla en un hilo. Lo que pasó hoy en la cocina no sale de este cuarto. Él no puede saber que nosotras sabemos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Selena ya no lloraba, pero le temblaba la barbilla. ¿Por qué no lo corres y ya? Mi mamá se quedó callada un momento largo, y lo que dijo después me hizo entender que llevaba pensando en esto mucho más tiempo del que nosotras creíamos. Porque esta casa está a su nombre. El coche está a su nombre. La escuela que les pagué a las 2 salió de su cuenta. Si lo corro hoy, mañana amanecemos las 3 en la banqueta. Y él sigue en su club contándole a sus amigos que la loca de su esposa lo dejó por celos. Apretó los dientes. No. Si lo vamos a sacar de nuestra vida, lo vamos a sacar de un modo que no se pueda volver a levantar. Y para eso necesito tiempo. Las necesito a las 2 calladas y del mismo lado. Volteó a verme. A mí. La que nunca tomaba en serio para nada importante. Daniela, mañana buscas trabajo, el que sea. Necesitamos dinero que no venga de él, aunque sean unos cuantos dólares. Está bien, dije, y lo dije en serio. ¿Y tú, Selena? No te quedas sola con él en esta casa ni un minuto, ni uno. Donde él entre, tú sales. ¿Oíste? Selena asintió.
Ahí, las tres sentadas en mi cama, hablando bajito para que el hombre del cuarto de al lado no nos oyera. Hicimos algo que no habíamos hecho nunca en la vida. Nos pusimos de acuerdo. 3 años llevábamos compitiendo por las obras de la atención de ese hombre, midiéndonos, echándonos la culpa una a la otra por cualquier cosa. Y bastó una prueba de embarazo en la basura y un nombre dicho en el piso de la cocina para que se acabara. Grant todavía no lo sabía. A la mañana siguiente se iba a sentar en su silla. Me iba a pedir la sal. Se iba a sentir el dueño de todo lo que veía. Que lo siguiera creyendo. Era exactamente lo que nos hacía falta. A la mañana siguiente todo se vio normal, igual que mi mamá quería. Grant bajó a las 7 en punto, con su traje gris y el pelo todavía húmedo de la regadera. Se sentó en su silla, abrió el periódico en el celular y estiró la mano sin levantar la vista. La sal, Daniela. Le pasé la sal. Me temblaba un poco la mano, pero él no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado siendo el dueño de la mesa. Mi mamá le sirvió los huevos como siempre, le puso el café como siempre, le preguntó a qué hora llegaba como siempre. Selena bajó tarde, ya vestida para la escuela, y se sentó en la orilla de la silla más lejana. No lo miró ni una vez. Comió con los ojos clavados en el plato. Yo veía a Grant masticar y pensaba en lo bien que se le daba no notar nada. Llevaba 8 meses metiéndose con la hija menor de su esposa en esta misma casa. Y ahí estaba, quejándose de que el café estaba un poco frío. Esa misma tarde salí a buscar trabajo. No le dije a nadie a dónde iba. Caminé hasta el centro comercial que estaba a 20 minutos y entré a cada tienda que tenía un letrero de "se solicita ayuda". Una cafetería me dijo que volviera el jueves para una entrevista. Una tienda de ropa me dio una solicitud para llenar. No era gran cosa, pero era mío, y nada más de pensarlo se me aflojó algo en el pecho. Cuando llegué a la casa ya era de noche. Escuché voces en la cocina y me quedé quieta en el pasillo, sin prender la luz. Era Grant y mi mamá. Llevas 3 días rara, Gloria. Las 3 están raras. ¿Qué está pasando? Nada, estoy cansada. No me mientas. Selena ni me volteé a ver. Ayer le hablé y se metió a su cuarto sin contestarme. Hubo un silencio. Apreté la espalda contra la pared y dejé de respirar. Está en exámenes, dijo mi mamá. La voz le salió tranquila, plana, como si estuviera hablando del clima. No sé de dónde sacó esa calma. No es eso. Oí el ruido de una silla arrastrándose en el azulejo. ¿Te metió alguna idea esa niña? ¿Te anda contando cosas? Esa niña. Así le decía a Selena cuando algo no le convenía. No sé de qué hablas, Grant. De que siento a esta familia poniéndose en mi contra. Y yo soy el que paga todo aquí. La voz se le puso dura. Esa voz que usaba en el teléfono cuando regañaba a alguien de su oficina. Yo, esta casa, el coche que manejas, la escuela de Selena, las 3 viviendo bajo mi techo sin aportar un solo dólar. ¿Y ahora me miran como si yo fuera el malo de la película? Nadie dijo que fueras el malo. Más les vale. Una pausa larga. Porque lo mismo que puse, lo puedo quitar, igual de rápido, que no se les olvide. Me quedé en el pasillo con el corazón golpeándome las costillas. Ahí estaba, dicho en voz alta, lo que mi mamá había entendido desde el primer minuto en la cocina. Grant no nos veía como familia, nos veía como cosas que él pagaba, y mientras él pagara, él mandaba. Escuché a mi mamá decir muy despacio. Tienes razón, estamos cansadas, nada más, mañana se compone todo. Le dio la razón. A mí me hirvió la sangre oírla agachar la cabeza así. Pero un segundo después entendí, era el plan. Dejarlo creer que ganaba. Bajarle la guardia hasta que se sintiera seguro otra vez. Grant gruñó algo entre dientes y salió de la cocina rumbo a su estudio. Pasó a 1 metro de mí sin verme, porque los hombres como él no miran los rincones oscuros. Cuando se cerró la puerta del estudio, entré. Mi mamá estaba parada frente al fregadero, agarrada del borde con las 2 manos, la cabeza baja. No lloraba. Respiraba fuerte por la nariz, como cuando uno aguanta las ganas de aventar un plato contra la pared. Lo escuché todo, dije. No se volteó. Entonces ya sabes por qué esto no se puede hacer rápido. Mamá, ¿cuánto de lo que tenemos es de él? Se tardó en contestar. Todo. Soltó el fregadero y se secó las manos en el pantalón aunque no las tenía mojadas. La casa, el coche, las tarjetas, el seguro de las 2. Todo está a su nombre. Cuando me casé con él dejé mi trabajo en la clínica porque me dijo que ya no hacía falta, que él se encargaba. Y le creí. Fui bien tonta. Nunca la había oído llamarse tonta a sí misma. Mi mamá, la que siempre tenía todo bajo control, la que acomodaba hasta las especias en orden alfabético para que nadie pudiera decir que su casa era un desorden. Por un segundo se vio chiquita, parada en medio de su cocina perfecta que no era de ella. No eres tonta, le dije. Pero esto se acaba. Tú no vas a depender de ese hombre, y Selena tampoco. ¿Y de qué vamos a comer mientras tanto, Daniela? ¿De aire? De lo que yo gane. Empiezo el jueves, si me quedo con la entrevista. Es poco, pero es un principio. Me miró por primera vez en toda la noche. Algo en su cara se movió. No era orgullo todavía, pero se le parecía bastante. Es un principio, repitió como probando las palabras. Selena apareció en la puerta de la cocina, descalza, con la sudadera que usaba para dormir. Llevaba ahí parada quién sabe cuánto. Yo también puedo trabajar, dijo bajito. Los fines de semana, después de clases. Mi mamá abrió la boca para decir que no, lo vi venir. Selena era la que iba a salir adelante con sus estudios, la que no tenía que ensuciarse las manos. Ese siempre fue el plan para ella. Pero esta vez mi mamá se quedó callada un momento y luego asintió. Está bien, dijo, las 2, pero nadie le dice nada a él, ni una palabra. Subí a mi cuarto y no dormí. Me quedé viendo el techo, sacando cuentas en la cabeza. ¿Cuánto gana una cajera por hora? ¿Cuánto cuesta rentar un departamento chico para 3? ¿Cuántos meses tendría que juntar? Eran números que daban miedo, números que se veían imposibles desde mi cama. Pero por primera vez en mi vida eran mis números, no los de Grant. Él creía que el dinero lo hacía intocable. Creía que mientras pagara esta casa podía hacer lo que se le diera la gana con las mujeres que dormían adentro de ella. Iba a aprender que estaba equivocado. Despacio, porque así tenía que ser. Pero lo iba a aprender. Me quedé con el trabajo de la cafetería. El jueves llegué 15 minutos antes de la entrevista, con la única blusa decente que tenía, y la gerente, una señora de Guadalajara llamada Reina, me contrató ahí mismo. 32 horas a la semana, propinas aparte. No era nada. Pero el viernes en la noche conté mi primer dinero ganado por mí en la mesa de mi cuarto, billete por billete, y me dieron ganas de llorar sin saber bien por qué. Le mandé una foto a Marcos. Él me contestó con una carita feliz y luego, te dije que tú puedes con todo. Marcos no sabía la mitad de lo que estaba pasando en mi casa. Le había contado de la prueba, de que estaba embarazada, y se había puesto contento, asustado y contento al mismo tiempo. Lo de Grant y Selena no se lo dije. No era mío para contarlo. Lo que sí le dije fue que necesitaba juntar dinero rápido, sin explicar para qué. Él, sin preguntar, empezó a guardarme una parte de lo que ganaba en el taller de su tío. Para cuando lo necesites, me dijo. Por primera vez sentí que tenía a alguien de mi lado que no me debía nada. Y aún así me ayudaba. Mientras yo trabajaba, mi mamá se movía por dentro de la casa como quien arma algo en silencio. Una tarde la encontré en el estudio de Grant, con la puerta entreabierta, sacándole fotos con el celular a unos papeles del cajón. Escrituras. Estados de cuenta. La póliza del seguro. Cosas que ella nunca había tenido permitido ver.
Si algún día esto llega a un abogado, me dijo sin voltear, no quiero llegar con las manos vacías, quiero saber qué tiene, dónde lo tiene y a nombre de quién. ¿Ya hablaste con un abogado? Fui a una consulta gratis el martes, cuando él creía que estaba en el doctor. Cerró el cajón con cuidado, dejando todo igual que como estaba. Me dijo algo que no sabía, que aunque la casa esté a su nombre, llevamos 3 años casados, y en un divorcio yo tengo derecho a una parte. Toda mi vida creí que como nada estaba a mi nombre, no era mío nada. Resulta que no es así. Lo dijo con una calma que me puso la piel de gallina. Mi mamá estaba aprendiendo las reglas del juego de Grant. Y las estaba aprendiendo bien. Con Selena fue distinto. A ella no podíamos pedirle que aguantara estar bajo el mismo techo que él como si nada. Así que inventamos razones. Que se quedaba a estudiar en casa de su amiga Nat entre semana. Que los fines de semana se iba con mi tía Carmen, la hermana de mi mamá, que vivía del otro lado de la ciudad. Tía Carmen no sabía toda la historia, pero mi mamá le dijo lo suficiente para que abriera la puerta de su casa sin hacer preguntas. No la quiero un minuto sola con él, le repetía mi mamá a Selena cada mañana. Si yo no estoy, tú no estás. Donde él llega, tú ya te fuiste. Funcionó por una semana, hasta que Grant empezó a notar el vacío. Una noche llegó del club, dejó las llaves en el plato de la entrada con un golpe, y preguntó dónde estaba Selena. En casa de Carmen, dijo mi mamá desde la cocina. Otra vez, lleva 3 fines de semana yéndose con Carmen. Se aflojó la corbata mirándonos. Antes ni se hablaban. ¿Desde cuándo son tan unidas? Desde que su sobrina creció y le cae bien. Grant no dijo nada, pero yo le vi la cara. La forma en que apretó la mandíbula, en que se quedó un segundo de más mirando la silla vacía de Selena. No le gustaba no saber dónde estaba ella. Y eso, más que nada, me confirmó lo que esa niña significaba para él. No era cariño, era propiedad. Algo que él creía suyo y que de repente se le estaba escapando de las manos. A partir de esa noche, apretó. Empezó con cosas chicas. Quiso saber a qué hora entraba y salía yo de la cafetería. Para tu seguridad, dijo, pero cada vez que llegaba me preguntaba la hora con los ojos en el reloj, como tomando nota. Después le quitó a mi mamá la tarjeta extra, esa con la que ella hacía el súper, y la cambió por un sobre de efectivo contado cada semana. Es más fácil llevar las cuentas así, dijo. Pero los 3 sabíamos lo que era. Era la correa, más corta. Una tarde llegué del trabajo todavía con el uniforme puesto, la playera con el logo de la cafetería y el delantal manchado de café. Grant estaba en la sala. Me miró de arriba abajo y se rió por la nariz. Mírate, tanto que tu mamá presumía que sus hijas iban a ser alguien. Dio un trago a su whisky. Y la grande terminó sirviéndole café a desconocidos por unos $1 de propina. Antes, un comentario así me habría partido. Habría subido a mi cuarto a llorar. Esta vez me quedé parada en la puerta, con el delantal sucio, y lo miré. Por lo menos es mío, le dije. Cada $1 que traigo es mío. Se le borró la risa. No esperaba que le contestara. Nadie en esa casa le contestaba. Cuídate cómo me hablas, dijo despacio. Vives aquí gratis. Ya lo sé, me lo recuerdas todos los días. Subí las escaleras sin esperar respuesta, con el corazón latiéndome en las orejas. En mi cuarto, me senté en la cama, y me di cuenta de que me temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa. Era rabia, pero una rabia que por fin tenía a dónde ir. Esa noche, las 3 nos volvimos a juntar en mi cuarto, en voz baja. Mi mamá traía una carpeta delgada que había escondido entre sus cosas. Adentro estaban las fotos de los documentos, el nombre del abogado, una libreta donde anotaba cada cosa que Grant decía y hacía, con fecha. Está nervioso, dijo mi mamá. Y un hombre como él, cuando se pone nervioso, comete errores. Solo tenemos que estar listas para cuando los cometa. Selena, sentada con las piernas cruzadas en el piso, abrazada a una almohada, levantó la cabeza. Yo tengo algo, dijo bajito. Algo que él no sabe que guardé. Mi mamá y yo nos volteamos a verla al mismo tiempo, pero Selena negó con la cabeza. Todavía no, cuando sea el momento. Y por la forma en que lo dijo, supe que mi hermanita, la callada, la que se deshacía en el piso de la cocina, había estado guardando algo todo este tiempo. Grant no era tonto. Cuando se dio cuenta de que las 3 estábamos cerradas contra él, cambió de táctica. Dejó de apretar y empezó a abrir las manos. Con Selena fue primero. Una tarde llegó con una caja del centro comercial, de esas tiendas donde una sola cosa cuesta lo que yo ganaba en 2 semanas. La dejó en la mesa de la entrada, donde ella la viera al llegar de la escuela. Es para Selena, le dijo a mi mamá, como quien no quiere la cosa. La he visto apagada. Quiero que sepa que en esta casa se le quiere. Yo estaba en la cocina y se me revolvió el estómago. Vi a Selena llegar, ver la caja, leer la tarjeta. Vi cómo se quedó parada un segundo de más mirándola. Y por un momento horrible, pensé que iba a funcionar. Que la iba a comprar igual que la había comprado antes, con palabras bonitas y regalos caros, hasta convencerla de que lo que pasó no era tan malo, de que él la quería de verdad. Selena agarró la caja, subió a su cuarto y no bajó a cenar. Esa noche entré a su cuarto sin tocar. La caja estaba abierta sobre la cama. Adentro había un bolso, uno de esos que mi mamá veía en las revistas y suspiraba. Selena estaba sentada en el piso, con la espalda contra la cama, mirándolo. No lo quiero, dijo antes de que yo dijera nada, pero le temblaba la voz. Lo odio. Y aún así una parte de mí se puso contenta de que se acordara de mí. ¿Qué tan rota estoy, Daniela? Me senté a su lado en el piso. No estás rota. Te enseñó durante 8 meses que su atención era lo más importante del mundo. Es normal que tu cabeza todavía lo crea, pero tú ya sabes la verdad. Selena se limpió la cara con la manga. Lo voy a regresar a la caja, que se quede con su bolso. Con mi mamá fue distinto, más sucio. Grant empezó a portarse como cuando recién se casaron, según lo que ella nos contó. Le llevaba flores. Le decía que habían estado distantes, que era su culpa por trabajar tanto, que quería llevarla de viaje los 2 solos, a la playa, como antes. Le ponía la mano en la cintura en la cocina y le hablaba al oído. Yo veía a mi mamá aguantar todo eso con la cara de piedra, sonriendo cuando tenía que sonreír, y no sabía cómo lo hacía sin vomitar. ¿No te da asco?, le pregunté una noche. Muchísimo, dijo ella. Pero si lo rechazo de golpe, se va a dar cuenta de que ya lo perdí. Mientras crea que me puede reconquistar, está distraído. Y un hombre distraído no ve lo que le están armando. Conmigo Grant ni se molestó en fingir cariño. Para él yo era la pieza que no valía la pena comprar. Una tarde me agarró sola en la cocina. Tu mamá y yo vamos a estar bien, me dijo, sirviéndose agua como si nada. Las parejas tienen sus baches, pero tú deberías pensar en irte buscando tu camino. Una mujer embarazada, sin estudios, sirviendo café. Aquí nada más estorbas. Sabía lo del embarazo, no sé cómo. Tal vez le escuchó algo a alguien, tal vez revisó la basura como mi mamá había revisado sus cajones. Me lo dijo para verme la cara, para encontrar la grieta. Tienes razón, le dije. Y le sostuve la mirada. Me voy a ir. Y me voy a llevar a mi mamá y a mi hermana conmigo. Grant se rió, pero la risa le salió torcida. ¿Con qué? ¿Con tus propinas? Con lo que haga falta.
Esa frialdad mía lo descolocó. Estaba acostumbrado a que la gente se quebrara cuando él apretaba el dedo en la herida. Yo ya no me quebraba. Dejó el vaso en la mesa más fuerte de lo necesario y salió. La táctica de dividirnos casi le funcionó una vez. Una noche, cansada, con los pies hinchados del turno, escuché a mi mamá reírse de algo que Grant le dijo en la sala. Una risa de verdad, no de las fingidas. Y por un segundo dudé. Pensé, ¿y si la está convenciendo? ¿Y si el miedo a quedarse sin nada le gana? Subí a mi cuarto con un hueco en el estómago, sintiéndome sola otra vez, como antes. Al día siguiente mi mamá me alcanzó en la parada del camión antes de mi turno. Traía el suéter encima de la pijama. Lo de anoche, dijo sin aliento. Necesito que sepas que fue actuado. Cada risa, cada palabra. Lo hago para que baje la guardia, Daniela. No porque esté dudando. Vi tu cara cuando subiste. No quiero que pienses ni por un segundo que te voy a dejar sola en esto. Me agarró la cara con las dos manos, como no lo hacía desde que yo era niña. Nunca más solas, las tres juntas. ¿Me crees? Le creí. El momento llegó un domingo. Grant había salido al club por la mañana. Las tres estábamos en la cocina cuando Selena puso su celular en la mesa, en silencio, y lo deslizó hacia el centro. Esto es lo que guardé, dijo. En la pantalla había una carpeta de mensajes. Audios, fotos, meses de Grant escribiéndole cosas a mi hermana, mandándole notas de voz, diciéndole lo que sentía, prometiéndole que iba a dejar a mi mamá por ella, pidiéndole que no le contara a nadie. Todo con su nombre, con su número, con su voz. Mi mamá tomó el celular con las manos temblando, puso uno de los audios. La voz de Grant llenó la cocina, esa misma voz que me pedía la sal cada mañana, diciéndole a una muchacha de 20 años, cosas que me dieron ganas de aventar el teléfono por la ventana. Cuando terminó, mi mamá dejó el celular en la mesa con mucho cuidado, como si fuera de cristal. Lo tenemos, dijo. Por primera vez en semanas le tembló la voz, pero no de miedo. Selena, mi amor, lo tenemos. Selena empezó a llorar, pero distinto a como lloró en el piso de la cocina aquella primera mañana. Esta vez no era de vergüenza. Lo guardé porque pensé que nadie me iba a creer, dijo. Pensé que iba a necesitar probar que no me lo inventé. Mi mamá la abrazó tan fuerte que las levantó del piso a las dos. Y yo, parada ahí viéndolas, supe que el juego se acababa de voltear. Grant todavía andaba en su club, riéndose con sus amigos, creyendo que nos tenía a las tres en la palma de la mano. No sabía que ya habíamos ganado. Solo faltaba que se diera cuenta. El abogado se llamaba Ortega. Mi mamá juntó dinero de donde pudo, de lo que yo le pasaba, de lo que Selena ganaba los sábados, de unas joyas que vendió sin que Grant se enterara, y pagó la primera consulta formal. Le mostró las fotos de los documentos, le contó del dinero a nombre de Grant, y al final puso el celular de Selena sobre el escritorio, y le dejó escuchar uno de los audios. Ortega se quedó callado un rato largo. Después dijo, con esto, señora, usted no va a salir de ese matrimonio con las manos vacías. Va a salir con lo que le toca, y un poco más, si lo maneja con calma. Pero escúcheme bien, nada de gritos, nada de redes sociales, nada de escándalo público. El escándalo lo ensucia a usted también. Esto se gana en frío. En frío, repitió mi mamá. Sé hacerlo en frío. Llevo 3 años practicando. Ortega preparó los papeles del divorcio. Preparó una solicitud para que Selena tuviera una orden que mantuviera a Grant lejos de ella. Y preparó a mi mamá para una sola conversación, la única que iba a importar. Ella eligió el momento. Grant llevaba semanas presumiendo una cena que iba a dar en la casa para los Whitman, una pareja del club, gente que a él le importaba más que nosotras, gente con la que quería hacer negocios. Llevaba días dándole instrucciones a mi mamá sobre el menú, el vino, cómo poner la mesa, qué no decir. Mi mamá sonrió y dijo que sí a todo. Cocinó el día entero, puso la mesa perfecta, las copas alineadas, las servilletas dobladas como a él le gustaba. Se arregló el pelo, se puso el vestido azul que Grant escogía para ella en las ocasiones importantes. Los Whitman llegaron a las 8. Grant los recibió en su mejor versión, riéndose fuerte, sirviendo el whisky caro, hablando de inversiones. Yo servía la mesa con mi uniforme de mesera, que mi mamá me había pedido que me dejara puesto a propósito. Selena estaba en casa de tía Carmen, a salvo, lejos. A la mitad de la cena, entre el plato fuerte y el postre, mi mamá se levantó, tocó su copa con la cuchara, y dijo con su voz más tranquila. Antes del postre, quiero decir algo. Robert, Diane, gracias por venir. Han sido buenos amigos de Grant. Hizo una pausa. Por eso quiero que sean testigos de algo. Esta noche le voy a pedir el divorcio a mi esposo. El tenedor de Grant se quedó en el aire. La señora Whitman soltó una risita incómoda, esperando que fuera una broma. Gloria, dijo Grant, con esa sonrisa apretada. No es el momento. Es el momento perfecto. Sacó de la silla de al lado una carpeta y la puso sobre el mantel blanco junto al pan. Aquí están los papeles. Mi abogado ya los presentó esta mañana. Solo necesito que los firmes. Grant se rió, volteando a ver a los Whitman, buscando aliados. Mi esposa ha estado bajo mucho estrés. Disculpen usted. 8 meses, dijo mi mamá, sin levantar la voz. Mi hija menor, 20 años, tu hijastra. Bajo este techo, mientras yo te cocinaba. El comedor se quedó en silencio. El mismo silencio de aquella mañana en la cocina, cuando se oía el refrigerador. La cara de Grant fue cambiando de color, igual que la de mi mamá aquel día, pero al revés. A él se le subió la sangre. Es mentira, dijo, y la voz le salió quebrada en la última sílaba. Es una mentira de una mujer celosa que se quiere quedar con mi dinero. Mi mamá no gritó, no lloró, puso el celular de Selena sobre la mesa, junto a la carpeta, y apretó play. La voz de Grant llenó el comedor. Su propia voz, diciéndole a Selena que la amaba, que iba a dejar a su esposa, que esto era su secreto. Llenó el comedor delante de los Whitman, delante de las copas alineadas, delante del pan. La señora Whitman se llevó la mano a la boca. Ya nadie en esa mesa esperaba que fuera una broma. Su marido miraba a Grant como se mira a un desconocido al que uno le dio la mano sin saber quién era. Apágalo, dijo Grant en voz baja. Después más fuerte, golpeando la mesa con la palma. Apágalo. Mi mamá lo dejó correr hasta el final. Cada palabra. Cuando el audio terminó solo, ella misma bloqueó la pantalla, sin prisa. Robert Whitman dejó la servilleta sobre la mesa muy despacio, y se puso de pie. Creo que nos vamos, Diane. Robert, espera, esto es un montaje. Grant se levantó, tiró la silla, igual que mi mamá había tirado la suya aquella mañana. Pero a él nadie lo agarró del brazo. Los Whitman ya iban hacia la puerta, ella con el abrigo a medio poner, sin voltear. Grant se quedó parado en medio de su comedor perfecto, con la mesa puesta para gente que ya se había ido. Volteó a verme a mí, lo único que le quedaba en el cuarto además de mi mamá. Tú estabas en esto, me dijo. Las 3, desde la primera mañana, le dije, y junté los platos sucios como si nada, porque seguía siendo mi trabajo recoger la mesa. Te lo dije que me iba a llevar a mi mamá y a mi hermana. No me creíste. Esa noche Grant no durmió en la casa. Agarró las llaves del plato de la entrada, las mismas que aventaba con un golpe cada vez que llegaba sintiéndose el dueño, y se fue a un hotel.
Por primera vez en 3 años, la casa se quedó callada y nuestra. Mi mamá se sentó en la cocina, en la silla donde él se sentaba a pedir la sal. Se quedó ahí, derecha, las manos quietas sobre la mesa. No estaba temblando. Se acabó la parte de tener miedo, dijo. Ahora empieza la parte de cobrar. Me senté frente a ella, en mi lugar de siempre. Afuera, el coche de los Whitman ya iba lejos, llevándose por todo el club la historia que Grant nunca iba a poder limpiar. No habíamos gritado. No habíamos hecho un escándalo. Habíamos dicho la verdad en frío. Una sola vez. Delante de las 2 personas cuyo respeto él más quería. A veces eso es más que suficiente. El divorcio tardó 7 meses. Grant peleó al principio. Contrató a un abogado caro. Dijo que iba a dejarnos sin nada. Pero cada vez que sus abogados sacaban los dientes, el licenciado Ortega ponía sobre la mesa la copia de los audios y la solicitud de la orden para Selena, y los dientes se guardaban solos. Ningún hombre que quiere seguir parándose en un club, cerrando negocios, dándose la mano con los Whitman del mundo, deja que una cosa así llegue a un juez en voz alta. Firmó. Le tocó vender la casa y partir lo que había adentro. A mi mamá le tocó su mitad, y un poco más, igual que Ortega había dicho. No fue una fortuna. Pero después de 3 años creyendo que no era dueña ni de la cama donde dormía, mi mamá salió de ese matrimonio con dinero a su nombre por primera vez en su vida. Lo de Grant lo supimos de a poco, por tía Carmen, que oía cosas. El negocio con los Whitman se cayó esa misma semana. En el club empezaron a no contestarle las llamadas, a no guardarle lugar en la mesa de siempre. La gente que se reía fuerte con él cuando servía el whisky caro fue la primera en hacerse a un lado. Un hombre así, sin el club, sin la casa bonita, sin la familia perfecta que enseñar, se queda con muy poco. Se quedó con muy poco. No lo volvimos a ver. Y ninguna de las 3 lo extrañó ni un día. Nos mudamos a un departamento de 2 cuartos cerca del centro. Chico, con las paredes delgadas y un elevador que a veces no servía. Selena y yo compartíamos un cuarto otra vez, como de niñas. Mi mamá volvió a trabajar en una clínica, en lo que sabía hacer antes de que un hombre le dijera que ya no hacía falta. Llegaba cansada, con los pies hinchados, y se veía 10 años más joven que cuando vivía en la casa de la alberca. La primera quincena que cobró, llegó al departamento con una bolsa del súper y un pastel barato de la panadería de la esquina. Lo puso en medio de la mesa coja que nos había tocado, sin velas, sin nada escrito encima. ¿Qué celebramos?, me preguntó Selena. Que esto lo pagué yo, dijo mi mamá. Cada cosa de esta bolsa salió de dinero mío. Nadie me la va a echar en cara mañana en el desayuno. Nos comimos el pastel las 3 paradas en la cocina, con tenedores distintos porque todavía no juntábamos un juego completo. Estaba seco y demasiado dulce. Fue el mejor pastel que me he comido en la vida. En esas paredes delgadas se oía todo. Los vecinos, el elevador descompuesto, los coches de la calle, ruido de gente viviendo apretada. Pero ninguna de las 3 se levantaba ya con el estómago cerrado, esperando oír las llaves caer en el plato de la entrada. Ese miedo se quedó en la otra casa, junto con las copas alineadas y las especias en orden alfabético. Selena terminó la escuela. Le costó. Hubo noches malas, noches en que la cabeza le jugaba sucio, y volvía a creer que algo de todo aquello había sido su culpa. En esas noches nos metíamos las 3 a la cama de mi mamá, apretadas, y esperábamos a que pasara. Siempre pasaba. Poco a poco, esa niña que se deshizo en el piso de la cocina, se fue armando de nuevo. Distinta, más dura en el buen sentido. Hoy estudia para trabajadora social. Dice que quiere estar del otro lado del teléfono el día que otra muchacha llame, sin saber si le van a creer. Mi hija nació en marzo. Le puse Renata. Marcos estuvo ahí, en el cuarto, agarrándome la mano, y cuando la cargó por primera vez se puso a llorar como niño. No nos casamos de volada ni nada de eso. Primero juntamos para un cuartito propio, los 3, y nos fuimos a vivir como gente que no le debe nada a nadie. Marcos sigue en el taller, ahora como encargado. Yo dejé la cafetería y entré a estudiar contabilidad en las noches. Resulta que siempre fui buena con los números. Nada más nunca antes habían sido míos para contar. Reina, la gerente, me apretó la mano el último día. Las que sirven con la cara tan digna no se quedan sirviendo, me dijo. Me llevo eso también, que hubo gente que me vio capaz antes de que yo misma me viera. Grant me dijo durante meses que yo nada más estorbaba. Tardé en entender que un hombre así te repite que no vales para que nunca se te ocurra irte. A veces pienso en aquella mañana. En el teléfono sonando con el nombre de Grant en mayúsculas. En mi mamá agachándose al piso junto a Selena en vez de gritarle. Ese fue el segundo en que dejamos de ser 3 mujeres peleándose por las obras de la atención de un hombre y nos volvimos 3 mujeres del mismo lado. Todo lo demás salió de ahí. La gente cree que la fuerza es gritar, romper cosas, hacer un escándalo. No es. La fuerza fue quedarnos calladas el tiempo justo. Fue mi mamá sonriéndole a un hombre que le daba asco para que bajara la guardia. Fue Selena guardando esos audios meses, por si nadie le creía. Fue yo aprendiendo a contar mi propio dinero, billete por billete, en la mesa de un cuarto que no era mío. El otro día manejé hasta el otro lado de la ciudad a dejar unos papeles. El camino pasaba por la calle del club, esa de las casas con alberca y cerca blanca. Bajé la velocidad sin querer, frente a la entrada con su letrero dorado. Iba en mi propio coche, uno usado que me compré con mi primer ahorro de verdad, con mi nombre en los papeles y nada de nadie atrás. No frené para que alguien me viera. Frené para acordarme de la muchacha que servía café con el delantal manchado y que creía que nunca iba a salir de esa casa. Le habría gustado saber que un día iba a pasar por aquí manejando lo suyo, sin deberle a ningún hombre ni la gasolina. Subí la ventana y seguí derecho. Tenía a mi hija esperándome.